Hola amigos, estamos felices de que ha llegado la quinta noche de nuestra semana de gratitud, Buscad a Dios. Así que desde nuestros hogares hasta sus hogares podremos disfrutar de la quinta entrega con un tema muy especial directo a nuestros corazones. Les invitamos a guardar el número de WhatsApp, es nuestro número de contacto donde más adelante tendremos un regalo para ti. Es el número +58 212 471 0102. Y sin más, les invitamos a entonar el himno tema que hemos escogido para esta semana. Así que alabemos al Señor. Y seguimos aquí en nuestra semana de gratitud. Un saludo para ti, apreciado hermano y amigo que te encuentras conectado. Hoy seguiremos escuchando la voz de Dios a través del pastor Jorge Atalido con el tema del egoísmo al altruismo, que de seguro fortalecerá nuestra fe. Te invito a que te mantengas allí conectado junto a tu familia y compartas esta transmisión con tus amigos. Recuerda, Dios tiene un plan para ti y para tu familia. Por eso, sin más preámbulos, preparémonos para escuchar la palabra de Dios. Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Grato poder extenderles este saludo y poder continuar con nuestro tema número 5. El tema de esta noche es un tema muy, pero muy importante, que concierne a todos nosotros, a ti, a mí, a cada persona que habita en este mundo, que recibe un llamado de Dios. Y quisiera leer un texto para iniciar el libro de San Juan, el capítulo 15. Recuerdo cuando muchacho estudié este texto y quedó grabado en mi mente. A medida que lo estudio con el tiempo, va cobrando cada vez nuevo significado. Y es la palabra de Jesús, comparándose él con la vid y a nosotros con los pámpanos. Y él dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuán importante es esa conexión de la cual Jesús habla, que tú y yo necesitamos estar conectados con Él. Vendría la pregunta, ¿por qué necesitamos estar conectados con Jesús? ¿Qué significado tiene para nosotros? ¿Qué valor
tiene para nosotros el saber que necesitamos estar conectados con Jesús, porque Él dice que sin mí nada podéis hacer. Y esta noche vamos a hablar de un aspecto muy importante en cuanto al ser humano. Cuando hace uno de los temas de esta semana, hice mención del Salmo 51, donde David estaba hablando de su pecado. Y al hacer mención de ello, él dio a conocer de que en pecado me concibió mi madre. Esta expresión del rey David no se refería a que su mamá hubiese adulterado, hubiese faltado para el momento en que él nació y que él fuera consecuencia de un pecado. No, él no se está refiriendo a la relación que hubo entre su madre con otra persona. No está en ningún sentido refiriéndose a esto, sino que se está refiriendo a su naturaleza, a la naturaleza de cada ser humano. Hemos nacido separados de Dios. Hemos nacido con una naturaleza tendiente hacia el mal. Así que, por lo tanto, una vida cristiana separada de Cristo es una vida imposible. No podemos vivirla separado de Jesús. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Ellen de White dice que la lucha más grande que tenemos nosotros como seres humanos no es la lucha ni siquiera contra el diablo. No es esa la lucha más grande, es nuestro enemigo y ciertamente tenemos una lucha con él. Pero la lucha más grande que tenemos, dice ella, es la lucha que tenemos contra nosotros mismos, contra nuestra propia naturaleza. Y el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, hablando acerca de eso, dice que ha descubierto que el mal está en él, está en nuestra propia naturaleza. Y somos por naturaleza egoístas. Somos por naturaleza, estamos separados de Dios. Somos por naturaleza egoístas desde que nacemos. Podemos nosotros ver a un niño y sus inclinaciones. El niño es egoísta. Nadie se lo enseñó. No hubo ningún padre ni ninguna madre tener que instruirlo. Él es egoísta por naturaleza. Somos egoístas desde que nacemos. Debido a esto, necesitamos tener una nueva experiencia en nuestra vida. Y justamente de eso vamos a hablar esta noche. Refiriéndose a esta experiencia, vamos a encontrar que el apóstol Pablo, refiriéndose a los últimos días, él vislumbra cómo va a ser la actuación del ser humano. Vamos a ver cómo esto le da fuerza a la naturaleza del hombre. Y nos dice el libro de 2 de Timoteo, el capítulo 3, los versículos 1 en adelante, lo siguiente, refiriéndose a la condición del hombre. Y dice el apóstol Pablo, también debe saber esto, versículo 1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y ahora comienza a describir al ser humano en los últimos días. Y cada expresión que el apóstol Pablo menciona son expresiones muy fuertes, son expresiones muy duras, pero son también una realidad. Y cuando nos referimos a los últimos días, basta mirar lo que está ocurriendo en nuestros días, ver al ser humano en este tiempo, y vamos a ver cómo el ser humano ha venido corrompiéndose, su naturaleza. Y dice el apóstol Pablo, habrá hombres amadores de sí mismo. Así que él coloca como base, a medida que va haciendo la descripción del ser humano en los últimos días, lo coloca como amadores de sí mismos. En otras palabras, están centrados en sí mismos, su atención. Todo gira en torno a sí mismo. Y ustedes saben, cuando hablamos del narcisismo, que se habla de Narciso como aquella persona que se amaba extremadamente a sí mismo. Aquí está hablando de un amor que es el normal y el natural del cual habla la palabra de Dios. Cuando habla de los mandamientos que dice, amarás a tu Dios como a ti mismo. Hay un amor equilibrado, el amor que todos nosotros debemos tener hacia nosotros mismos, que Dios pide que esa sea una experiencia de todos nosotros, porque el que no se ama a sí mismo no amará a nadie. Pero este amor es un amor diferente, es un amor enfermizo. Por eso sigue diciendo, el resultado de amarse a sí mismo. Y dice habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aquí está diciendo, Dios no tiene parte en mí. Está diciendo el apóstol Pablo en aquellas personas que vivirán y tendrán esa experiencia. Centrados en sí mismos, no tienen parte con Dios. Dios es puesto a un lado. Pero luego agrega una parte muy importante, el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Lo sorprendente en todo lo que acaba de mencionar es que está hablando específicamente de personas religiosas. Es más fácil para cualquiera caer en esto. Y caerán centrados en sí mismos. Sin embargo, aquí está declarando y se está refiriendo a personas religiosas. O sea, allí puedes estar tú y puedo estar yo. Yo como pastor de la iglesia adventista me incluyo en esa lista. El Señor está incluyendo y está diciendo, tú, Jorge Atalido, tienes el peligro de caer en esa condición. Así que este tema es para todos nosotros. ¿Qué hacer con este gran peligro? Cuando leemos un poco más adelante, nos vamos a leer el libro de Isaías, el capítulo 5, vamos a decir no adelante, sino más bien más atrás. Y el verso 10 dice, ay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando miramos nuestros días, es sorprendente todo el cuadro que podemos contemplar. Lo que en el pasado, y esto es tan veraz cuando leo esta cita, me sorprendo lo exagerado que ha venido ocurriendo en estos últimos días, cómo todo está transformado. Cómo todo está transformado. Cómo los valores se están distorsionando. Lo que en el pasado se llamaba malo, hoy se le llama bueno. Se defiende en gran manera, y no solamente se defiende, sino que hay leyes que los protegen, y hay de aquel que le llame a eso malo. Con esto estoy queriendo decir que el ser humano, Dios lo ama. Dios ama al ser humano. Y como dice un pensamiento, que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y esto debe estar bien claro para nosotros. Por malvada que sea una persona, Dios la ama porque Cristo murió por él. Y Dios el Padre envió a su Hijo para que muriese por él. Como dice el apóstol Pablo, siendo aún pecadores. Con esto no está queriendo decir que Dios ama el pecado. Dios ama las malas prácticas. En absoluto no. Dios ama al pecador. Pero siendo que esto es un peligro para todos nosotros, ¿cómo podemos actuar en tal situación? ¿Cómo podemos ser resguardados? ¿Cómo podemos ser protegidos en esa batalla? En el libro Camino a Cristo, lo mencionaba hace unos minutitos, en la página 43, y en el párrafo 3 dice lo siguiente: la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya tenido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Esa lucha de la cual leímos, sin mí nada podéis hacer. Debes estar conectado a Jesús, debo estar conectado a Jesús. Y el apóstol Pablo dice que se espera que eso ocurra, pero dice que esta es una lucha, el podernos conectar, porque nuestra naturaleza nos lleva a una separación, a separarnos de Dios, a no estar conectado con Dios. Podemos recordar el momento cuando Adán y Eva pecaron. Después de haber pecado, la reacción de nuestros primeros padres no fue buscar a Dios por el problema que tenían. Estaban en un serio problema, en un grave problema.
pero no buscaron la solución en Dios, huyeron de Dios y procuraron buscar la solución en ellos mismos. Por eso dice, el rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse ante Dios. O debe someterse antes a Dios. Esa es la palabra. Debe someterse antes a Dios, antes de que nuestra vida, nuestra naturaleza interna, nuestro corazón sea renovado. Así que uno de los principales pasos vamos a encontrarlo nosotros en la experiencia de la vida de Jesús. Nosotros tenemos que mirar a Jesús para saber cómo podernos someter a Dios. Hemos estudiado que es importante el estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan importante, pero unido al estudio de la palabra de Dios, se nos dice que antes de abrir la palabra de Dios necesitamos orar. Y la oración ha sido un medio poderoso de la cual debemos echar mano constantemente. El secreto del éxito de Jesús en su vida fue que oraba. ¿Y qué significa orar? Orar es conversar con Dios. En la medida en que nos conectamos con Dios, nuestra vida es transformada. A medida que nos conectamos con Dios, somos transformados de gloria en gloria. Por eso la palabra de Dios nos dice que cuando Moisés estaba con Dios, y después de haber estado en el monte con Dios, cuando descendió del monte, dice que su rostro estaba iluminado. Puede ser que nuestro rostro no se ilumina, pero hay algo muy importante. Es importante que nuestro corazón, que nuestra mente se ilumine con la gloria de Dios. Y por eso un paso importante en nuestra vida tiene que ver con la experiencia de orar, Necesitamos estar conectados con el cielo. Nosotros podemos orar. Y al hablar de orar, me he quedado impresionado, porque mientras estudiaba este tema, he descubierto que uno de los grandes peligros en la vida de un cristiano, y que se llama cristiano, es el descuido de esa relación de conversación a solas con Dios. Y nosotros como pastores nos corresponde enseñar. Como pastores nos corresponde a enseñar a nuestros hermanos la manera como orar. Cuando damos estudios bíblicos tenemos que enseñar a orar, tenemos que promover la oración. Pero uno de los grandes peligros es que aun cuando nosotros manejamos las cosas sagradas, podemos descuidar la palabra de Dios. Y recordaba una cita de Elena de White donde ella dice que deben orarse por los pastores. Oren por los pastores para que tengan tiempo para orar. Y ella declara, porque los pastores están tan ocupados que en medio de sus ocupaciones, entre preparar sermones, entre visitar, entre dar estudios bíblicos, entre preparar material para enseñar, descuidan la oración. Así que aun cuando nosotros nos movemos en el ambiente de la palabra de Dios, aun cuando nos movemos en el ambiente de la predicación del Evangelio, entre tantas cosas que hacemos, corremos el peligro de descuidar la vida de oración. Y en este pensamiento decía que el enemigo que un pastor tiene en su relación con Dios y en la transformación de su carácter está en que el mismo ministerio puede convertirse en el enemigo de su consagración. Por lo tanto, mis amados pastores, la consagración, la entrega a Cristo, la santidad no lo da un cargo. No importa qué posición tengamos, los años de servicio en los cuales podamos estar dedicados al Señor no dan la santidad. De hecho, como el pensamiento dice, aún el ministerio puede convertirse en un enemigo nuestro y un enemigo para nuestra santidad. Por lo tanto, debemos considerar este aspecto con seriedad. Necesitamos pasar tiempo a solas con Dios. Ese tiempo a solas con Dios no lo reemplaza un ciclo de conferencias que podamos tener.
Ese tiempo a solas con Dios no lo puede reemplazar los momentos de oración que podemos tener a través de los diferentes medios de comunicación. Ese momento de oración es un momento sagrado, donde debe estarse a solas cada persona, cada pastor, cada miembro de la familia debe tener su momento a solas con Dios. Y es por eso que Dios destaca ese aspecto importante, esas solas con Dios, cuando tenemos los mejores momentos, cuando Dios nos habla a nuestra conciencia, a nuestro corazón, y cuando nosotros podemos abrirnos a Dios. El libro de San Lucas, en el capítulo 22, nos habla de la experiencia de Jesús. Cuando estando con sus discípulos, entró al monte, dice que salió con una intención. Jesús iba a enfrentar la peor crisis de su vida. Y cuando estamos hablando de una crisis, estamos hablando de una experiencia donde nosotros no tenemos armas para enfrentarlas. Cuando estoy refiriéndome a esto, es algo nuevo en la experiencia de nuestra vida. Es una situación difícil, pero que va a depender de cómo ha estado nuestra vida anterior, a minutos o días antes de que eso ocurra, lo que ha estado ocurriendo con nuestra vida. Y Jesús iba a entrar a un momento difícil de su vida, cuando subió al Getsemaní, al Monte de las Olivas, y allí oró con sus discípulos en ese lugar. Jesús le pidió a los discípulos y le dijo, velad y orad. Ahora, Jesús no estaba centrado en sí mismo. La vida de Jesús, su vida, su servicio, giró en torno al bienestar de los demás. Pero Jesús oraba por sí mismo. Y uno de los principales motivos de oración, cuando vamos a orar, somos nosotros mismos. Porque depende de cómo esté nuestra conexión con Dios, tendremos la capacidad de poder dar. Por eso el egoísmo es el centro de todos los males. Y la única manera de que el egoísmo sea desarraigado de nuestra vida y de nuestro corazón va a depender de la conexión que tú y yo tengamos con Cristo Jesús. Por eso Jesús llamó a los discípulos, velad y orad. Ni Jesús mismo tenía las herramientas para enfrentar lo que venía, porque nunca en su vida había pasado por eso. Iba a pasar en el momento más terrible de su vida. Y desde el mismo Getsemaní, Jesús quería tener la seguridad de que sus discípulos estaban siendo fortalecidos. Y le dijo a los discípulos, velad y orad. Y Jesús agonizó en oración. Hace poco escuchaba un predicador, el doctor Ismael Castillo, y él hablaba del momento cuando no todas las oraciones a Dios les dice que sí. Y se refería a una persona que estaba orando y que le dijo, Señor, yo no quiero que pase esto, yo no quiero pasar por esto. Yo no quiero enfrentar esta situación. Y tengo que pasarlo, y he orado y he suplicado. Y Señor, estoy joven, yo no quiero morir, yo todavía estoy joven. Pero luego le dijo, pero he orado. Y la respuesta es que he sentido de ti y que me dice, es no. Y esa persona, decía el predicador, es Jesús. Jesús oró, pero en ese momento de crisis, lo que lo preparó para enfrentar la crisis, aunque no tenía las herramientas para enfrentarla, porque estuvo en tu mismo terreno, en mi mismo terreno como ser humano en este mundo, las herramientas que Jesús recibió fue la oración. Si Jesús oró, si Jesús se aferró al Padre como ser humano sin pecado, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿qué queda de nosotros, seres humanos pecadores? Necesitamos, es una necesidad que oremos. Es una necesidad que supliquemos, que nos aferremos al Señor. Por lo tanto, necesitamos pasar ese momento a solas con Dios. Y recordando la experiencia en este momento de Jacob, cuando Jacob estaba pasando en el momento cuando iba a encontrarse con su hermano y que estaba bajo la amenaza de muerte, me gusta lo que dice Elena de White en relación a él. Y dice, Jacob, cuando se separó de la familia, porque venía la muerte, ya estaba enfrentando la muerte, Jacob se separó de la familia, se separa de ellos.
Y dice lo siguiente, Elena de White, en el libro Patriarcas y Profetas. Después de haber despedido a su familia para que no presenciara su angustia, Jacob permaneció solo. Y fue en la soledad de Jacob cuando alguien lo tocó. Y quien lo tocó fue Dios. Pero había venido porque había escuchado el ruego, porque conocía la lucha que tenía Jacob. Y dice, Jacob permaneció solo para interceder con Dios, confiesa su pecado y reconoce agradecido la bondad de Dios para con él, a la vez que humillándose profundamente invoca en su favor el pacto hecho con sus padres y las promesas que le fueron hechas. Asimismo, en su visión en Betel y en la tierra extraña. Llegó la hora crítica de su vida y todo está en peligro. Pero Jacob hizo lo correcto. Buscó a Dios. Buscó a Dios. Nosotros tenemos una gran lucha. Y la gran lucha es que necesitamos entregar nuestra vida a Cristo. Satanás acusó a Jacob. Somos culpables. Y es verdad, somos culpables de nuestro pecado. Somos culpables de lo que hemos hecho. Y Satanás nos acusa. Pero a pesar de que Satanás nos acuse, nuestro propósito debe ser ir a Cristo Jesús. Suplicar por el perdón de nuestros pecados. Y si nos hemos aferrado y hemos confesado al Señor nuestro pecado y nos hemos aferrado a Dios, tenemos que confiar y creer que Él nos ha perdonado. Que no dependa de lo que sintamos, sino que dependa de la confianza que tenemos y de sus promesas, de que si Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si lo hemos confesado, debemos creer que nos ha perdonado. Así que debemos tener un firme propósito al ir a Él. Ir a Él. El tiempo es corto, pero quiero terminar con un pensamiento. Quiero invitarte a que busques a Dios con todo tu corazón. No importa, examina. ¿Cuántos años tienes dentro de la iglesia? Olvídate. Pregúntate, ¿cómo estoy yo hoy en mi relación con Dios? ¿Cómo estoy yo en mi conversación a solas con Él? Quiero invitarte a entregar tu vida a Cristo para que tus inclinaciones estén bajo el dominio del Espíritu Santo. Para que tus inclinaciones sean el resultado del querer y del hacer por la buena voluntad de Dios. Dios quiere bendecirte transformando tu ser entero. Que puedas gozar de ese privilegio de la cual el pastor Moody pudo decir lo siguiente, que antes que salga a la calle y pueda ver un rostro, que allí a solas, en mi hogar, en mi recinto donde me encuentre, el primer rostro que pueda ver sea el de Dios, antes de ver el rostro de cualquier ser humano. Ese es tu privilegio y mi privilegio. Que al ver ese rostro pueda permanecer en nuestra mente y nuestro corazón todo el día y mantengamos esa comunión con Él todo el día. Que Dios te bendiga, mi querido amado. Que Dios te bendiga para ser ese mayordomo que Dios desea que seas. Dios te guarde. Oh Señor, elevamos nuestras voces a ti. Aquí está tu pueblo, mis hermanos, mis hermanas en diferentes partes de todo este territorio de la Unión Venezolana Oriental. Son tus hijos. Tú los amas, Señor. Y estamos viviendo en este mundo. Jesús oró por nosotros, como lo dice Juan 17, por la unidad de la iglesia. Y oh Señor, sabemos que una de las grandes dificultades muy grandes que tenemos es la lucha que tenemos contra nosotros mismos, Señor. Dice la señora hoy que esa es la guerra más grande que tenemos y que la única manera de poder vencer es entregarnos a ti. Porque nosotros no tenemos la capacidad de poder vencer el yo, que todo gira en torno a nosotros. Es el estar centrado en nosotros mismos que crea los conflictos familiares, que crea los conflictos en la iglesia, que crea los conflictos en todo lugar, Señor. Pero cuando oramos, cuando te buscamos de todo corazón, tú obras una transformación en nosotros para poder discernir y poder ver
a los demás diferentes, Señor. Y poder reconocer cuando estamos con la inclinación hacia el mal, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo tome nuestra vida. Cuando Jesús fue a enfrentar la gran crisis, lo hizo con oración. Él sabe que era tan importante conversar contigo, Señor. Recibió la fortaleza y tú en el momento indicado le diste las señales, la dirección para saber qué decisiones tomar. Oh Señor, danos la sabiduría para discernir entre el bien y el mal y escoger el bien, Señor. Escogerte a ti. Y como Elías le dijo al pueblo, decidan hoy si Jehová es Dios, seguirle, o si Baal, ir en pos de él. Que nosotros podamos tener bien claro quién es Jehová, nuestro Dios, y por él nos decidamos. Bendice a nuestra hermandad en esta hora de la Unión Venezolana Oriental y de todos aquellos que nos oyen en este momento, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, queridos amigos y hermanos, porque se mantienen conectados hasta esta hora de programación. Y tenemos un regalo muy especial para ustedes. Se trata de un libro digital que se titula El diezmo en los escritos de Elena de White. Sabemos que será una bendición para sus vidas ampliar más sobre el interesante tema del diezmo. ¿Cómo lo puedes obtener? Envía la palabra libro al número +58 212 471 0102. Que sea de provecho para cada uno de ustedes. También queremos invitarles, recordarles que tenemos una nueva cita el día de mañana a las 7 de la noche por esta misma plataforma digital y también por esta misma emisora. Nos vemos mañana y que tengan buenas noches.